No hay mayor gozo que ver a tus hijos firmes en Jesús. Voy a hablar una breve cápsula sobre la iglesia de Tesalónica. Pablo, estando en Asia, el Espíritu Santo le prohibió en por lo menos 2 ocasiones entrar a ciertas ciudades, y dice la Biblia que el Espíritu no se lo permitió. Pero en sueños Pablo vio una visión, un varón macedonio que le dijo: levántate y ayúdanos. Y Pablo entendió la interpretación de la visión y fue hacia Macedonia y entró en la ciudad de Filipos, donde es la carta de Filipenses. Y en esa ciudad, afuera de la puerta, junto al río, se hacía la oración y Pablo predicó el evangelio. Y Dios le habló del corazón a una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura, para que escuchara el evangelio, y recibió a Pablo en su casa y fue bautizada. Vemos en esa misma ciudad que Pablo y Silas predicaban el evangelio, y había una muchacha con espíritu de adivinación que decía: estos son siervos del Dios viviente, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero le molestó a Pablo y a Silas. Obviamente no quieren ayuda de los demonios. Aunque estén diciendo la verdad, no quieren ayuda de los demonios. Reprendieron al espíritu maligno que estaba dentro de la muchacha, y el espíritu maligno salió. Pero los dueños de la muchacha se enojaron porque la usaban, a esa muchacha que tenía el espíritu de adivinación, para ganar dinero. Alborotaron a la ciudad, fueron tras Pablo y Silas, los llevaron a las autoridades, los golpearon, los azotaron. Siendo Pablo ciudadano romano, eso no se podía hacer, tenía que llevarlo a juicio primero. Y lo metieron a lo más profundo de la cárcel, los encadenaron, y pues estaban con las heridas. Y en el fondo de la cárcel, en la madrugada, empezaron a cantar alabanzas. Hubo un gran terremoto, los cimientos de la cárcel se sacudían y las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero sacó una espada para matarse, y Pablo le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y el carcelero dijo una frase impresionante que quedó para toda la historia en la palabra de Dios: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y se le dijo: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Esa misma noche lo llevó a su casa el carcelero, les lavó las heridas. Pablo y Silas les predicaron el evangelio, creyeron, se arrepintieron. Esa misma noche los bautizó. No se necesita hacer un curso para bautizarse, no se necesita dejar pasar tiempo para que estés listo o maduro para bautizarte. Te tienes que bautizar en el momento que crees el evangelio y te arrepientes. Esa noche era la primera vez que el carcelero escuchaba el evangelio en su vida, y esa misma noche se bautizó. Bíblicamente se bautiza en cuanto se cree y se arrepiente. Esos son los requisitos. Y entonces, pues conocemos esa historia, ¿no? Pablo y Silas fueron ultrajados en Filipos, y después de Filipos se fue a predicar el evangelio a Tesalónica. Dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 2, primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, después de predicar el evangelio en Filipos, se fueron a Tesalónica. Y Tesalónica fue la siguiente iglesia después de la de Filipos. Pero voy a hablar hoy sobre los tesalonicenses. ¿Cómo se convirtieron? Bueno, la Biblia enseña que eran idólatras antes. Dice que, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eran idólatras y se convirtieron a Jesucristo, dejaron la idolatría. Y cuando escucharon el evangelio, el Espíritu Santo se movió en medio de Tesalónica e hizo grandes milagros y poder. Esto lo sabemos por el capítulo 1, verso 5 de 1 Tesalonicenses, que dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El Espíritu sabe quién sí está recibiendo el evangelio como palabra de Dios, no como palabra de hombres. Y cuando el Espíritu Santo ve que estás recibiendo el evangelio con fe, con arrepentimiento, realmente como palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a mover y va a hacer prodigios y maravillas en tu vida, como lo hizo aquí en la iglesia de Tesalonicenses, la primera vez que se les predicó el evangelio. Dice que no llegó el evangelio solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre.
Los tesalonicenses al momento de recibir el Evangelio sufrieron persecución y soportaron con gozo la persecución porque sabían que esta era la verdadera palabra de Dios. Y dice la Escritura, vosotros vinisteis a ser, en el verso 6, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces empezaron súper bien los tesalonicenses. Dejaron la idolatría, recibieron la palabra como palabra de Dios, no palabra de hombre. En el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se movió, hizo milagros y maravillas para que los tesalonicenses se salvaran. Recibieron la palabra en medio de tribulación, persecución, perdieron sus bienes materiales, pero con gozo del Espíritu Santo empezaron muy, muy, muy bien. Y Primera Tesalonicenses capítulo 1 describe cómo fue la conversión de los tesalonicenses. Fue muy bien. Pero sucedió que Pablo tuvo que irse. Pero antes de irse, Pablo les dijo, por ejemplo, en el verso 12 de Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Y el verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Buena conversión, se arrepintieron de la idolatría, soportaron con gozo la persecución, recibieron la palabra como palabra de Dios, etc. Pero había un problema. Pablo se fue y su corazón se angustió por saber si los tesalonicenses seguían firmes en Jesús. No basta empezar bien, hay que continuar bien toda la carrera y hay que terminar bien la carrera. Y en ese tiempo, dice la Escritura, Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás estorbó a Pablo de regresar a Tesalónica para confirmar en la fe a los discípulos, para hacer que estuvieran firmes en la fe, que no tropezaran, seguirles regando. Empezaron súper bien, pero la pregunta es, ¿seguirán súper bien y terminarán súper bien la carrera? Esa es una angustia a todo verdadero siervo de Cristo, que las ovejitas de Jesús sigan firmes y no se caigan y no empiecen a pecar, que corran bien la carrera, porque la salvación sí se puede perder. Si la salvación no se perdiera, ¿por qué Pablo se angustia de que los tesalonicenses estén firmes? Es una tontería, la herejía de que la salvación no se puede perder. Eso es mentira del diablo, la salvación sí se puede perder. Y vemos, si tú estudias Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, puedes ver al apóstol Pablo preocupado porque los tesalonicenses estuvieran firmes. Si la salvación no se perdiera, ¿para qué preocuparse? Pero la salvación sí se pierde. Y Satanás estorbó a Pablo de regresar a Tesalónica para confirmarlos en la fe. Y dice la Escritura, porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Dice en el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses en el verso 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Mandaron a Timoteo, Pablo se quedó solo en Atenas. De hecho, el capítulo de Atenas en Hechos está muy interesante para que lo leas. Y Timoteo fue a revisar a los tesalonicenses y dice el verso 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. A eso iba Timoteo, confirmar, exhortar, revisar que estuvieran firmes en Jesús, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, Pablo les dice, no se inquieten si padecemos persecución y tribulación nosotros, para eso estamos puestos. Y Pablo les decía, ya les habíamos avisado que íbamos a padecer persecución. Y en el verso 5 del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Pablo quería saber si los tesalonicenses estaban firmes en Jesús. No sea que os hubiese tentado el tentador, fíjate, no sea que os hubiese tentado el tentador
Pablo estaba preocupado en su espíritu. ¿Estarán leyendo la Biblia? Bueno, en ese tiempo eran cartas. ¿Orando? ¿Viviendo en santidad? ¿O se habrán regresado a la idolatría? ¿Se habrán regresado a la fornicación, a la prostitución idólatra? ¿Estarán firmes en Jesucristo los tesalonicenses? No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Fíjate esa frase, que nuestro trabajo resultase en vano. O sea, que la predicación a Tesalónica resultase en vano porque los tesalonicenses se hubieran podido regresar a Satanás, al mundo, al pecado, a la carne, caerse de la gracia, ser borrados del libro de la vida. Yo no entiendo con qué ojos leen la Biblia los que creen que la salvación no se pierde. Está clarísimo en la Escritura que la salvación sí se pierde. Todo aquel que dice que la salvación no se pierde está con un velo de Satanás en su entendimiento, porque la Biblia es muy clara. Sí se puede perder. Mantente firme en Jesús hasta el final y te salvarás. Un verdadero nacido de nuevo, nacido del agua, nacido del Espíritu, bautizado en Espíritu Santo y fuego, verdaderamente salvo, verdaderamente convertido, sí puede caerse de la gracia, ser borrado del libro de la vida y terminar en el lago de fuego, si se descuida y se pone a pecar, y se le apaga el fuego del Espíritu Santo y ensucia sus ropas y no procede el arrepentimiento y muere en esa condición, sí se puede perder. Por ejemplo, si se pone a fornicar y adulterar, si se muere en fornicación y adulterio, se lo lleva el diablo, aunque haya sido pastor. Pero dice el verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, no existía el teléfono celular, no existían redes sociales, era en carta y en persona nada más, era más sano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y de que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Yo creo que Pablo dio un gran suspiro. Los tesalonicenses están firmes en Cristo. Juan también lo expresa en sus cartas, que el gozo de saber que nuestros hijos, algunos de nuestros hijos están firmes en la fe, es grande. Pablo fue consolado en medio de la aflicción que estaba soportando en Atenas al llevar el Evangelio. Una consolación y un gozo tremendo de saber que los tesalonicenses no se habían caído de la gracia, como los gálatas, que vino un judaizante y les dijo que si no se circuncidaban no se salvaban, si no guardaban la ley de Moisés, el sábado y todo eso no se salvaban. Y Pablo los tuvo que corregir porque se habían caído de la gracia y desligado de Cristo por querer ser salvos por las obras de la ley de Moisés. No entendieron que el Espíritu se les recibe por la fe y no por guardar la ley de Moisés. Tesalónica sí se mantuvo firme, sí se mantuvo fiel, sí retuvo la salvación en Cristo Jesús. Y dice la palabra que Pablo en medio de su aflicción fue consolado porque seguían firmes en la fe los tesalonicenses. Dice el verso 8, fíjate, aquí en el verso 8 muestra lo que Pablo sintió, el gozo de que estuvieran firmes los tesalonicenses en Jesús. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Este gozo yo lo siento cuando tú que me ves estás firme en Cristo Jesús. Porque tal vez tú escuchaste el Evangelio hace años, pero no vaya a ser que ya te estés otra vez en pornografía, en fornicación, en adulterio, en borracheras, en lascivias, en lujurias, en idolatría, en las obras de la carne, que te hayas salido del Evangelio y te hayas vuelto al diablo otra vez. Que la perra se vuelve al vómito y la cerda lavada a revolcarse en el lodo. No, que estés firme en santidad, en justicia, esperando el arrebatamiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la primera resurrección. Y dice Pablo, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Esto es amor. Amor que Jesús puso en Pablo por las almas, por los tesalonicenses, que estén firmes, que no pequen, que no se caigan, que no empiecen a fornicar, a adulterar, a emborracharse, a irse tras apostasía, tras mentiras, tras herejías, tras idolatrías. Empezaron muy bien,
Y los tesalonicenses corrieron bien la carrera. Al parecer, por lo que muestra primera y segunda Tesalonicenses, no se salieron del camino, perseveraron hasta el final. Y Pablo dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Y por qué te hablo de este tema? Porque el Señor Jesús ya viene, ya va a ser el arrebatamiento de la iglesia, y yo traigo una angustia en mi corazón de que tú estés firme en Jesús, que no estés en pecado, que estés en santidad, que estés irreprensible en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de ese mensaje, el mismo sentir que el Espíritu Santo le puso a Pablo por los tesalonicenses, ese amor como Padre que quiere que sus hijos estén firmes en Cristo, que entren al reino de los cielos, que no se salgan del camino de salvación, no se caigan de la gracia, no sean borrados del libro de la vida. Ese mismo amor, yo lo tengo por ti que me ves. Yo quiero que llegues al reino de los cielos y el Espíritu Santo me puso esa misma carga por ti. No peques, santifícate, vive el Evangelio, obedece el Evangelio, resiste la tentación, sométete a Dios, ora cuando sientas ganas de pecar, pídele a Dios que te ayude a no pecar, a no caerte, pide perdón por tus pecados, santifícate porque yo quiero que entres al reino de los cielos. Tesalonicenses, los Tesalónica, la iglesia empezó bien la carrera en Cristo Jesús, corrió bien y terminó bien. ¿Qué será de tu vida? ¿Empezaste bien? ¿Corres bien? ¿Terminarás bien? Levántate, Jesucristo viene pronto. Dame gozo en mi corazón de que estás firme en Jesús.